Bienvenidos, bienvenidas. Esto es UMA Divulga Podcast. Hola, bienvenidos a Hablando se entiende la ciencia. Como saben, es un podcast en el que hablamos de distintos temas científicos, pero de una forma, vamos a llamarla humana, que da igual porque cualquier formato sería humano, pero bueno, una forma clara, una forma amena y una forma para que todo el mundo lo entienda, sea científico, sea investigador o no haya estudiado. Es decir, que pueda entender temas tan importantes como el que vamos a tratar hoy. Lo tengo clarísimo, afecta a todo el mundo, da igual raza, género, condición, da lo mismo, porque son las adicciones, algo que de alguna manera yo creo que casi todo el mundo las tiene, mayor o menor grado, en temas más peligrosos o temas inocuos, pero que creo que es tan importante como para tratar el tema aquí en Hablando se entiende la ciencia. También les recuerdo que Hablando se entiende la ciencia es un podcast incluido en la red UMA Divulga Podcast, un sello que aloja programas de divulgación científica producidos por la Universidad de Málaga. También recordarles que pueden oír no solo este episodio, que es el número 5, como dije antes, sino también pueden oírlos en las distintas plataformas de podcast, como pueden ser eBooks, Spotify, Apple Podcast y ahora en Google, que ha cambiado, en YouTube Music, si no me equivoco. Así que vamos a comenzar aquí. Hablando se entiende la ciencia. Y para ello, como he dicho hace un momentito, en el que vamos a tratar el tema de adicciones, contamos con 3 profesionales que nos van a hablar de las adicciones. Y claro, para este tema, algo que viene dado en el cerebro o en el comportamiento, en ambas cosas, que mejor que psicólogos. Y vamos a comenzar presentando a Emmanuelia Zambrana Infantes. Ella es de la Universidad de Málaga, del Departamento de Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento, psicóloga sanitaria, con experiencia en tratamiento de adultos y adolescentes, en diversos trastornos, especialmente en trastornos por estrés postraumático complejos y disociación. Y además es investigadora y especializada en modelos animales de adicción a drogas, de abusos y depresión. Bienvenida, Emma. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la presentación. Preparada para explicarnos. Luego, si quieres, tú nos das un poco más de detalle de lo que haces, porque temas, por ejemplo, como investigadora en modelos animales y demás, creo que es algo que tenemos que explicar a nuestros oyentes. También tenemos a Eduardo Blanco Calvo, él es profesor titular de la Universidad de Málaga, Departamento de Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento, psicólogo especializado en el estudio de los procesos de aprendizaje y memoria, mecanismos de refuerzo, procesos de dependencia a drogas con potencial de abuso y conducta adictiva en modelos animales. Bienvenido, Eduardo. Buenos días, bienvenidos. Gracias por la invitación. Sois compañeros, por lo tanto, ¿no? Emma y tú. También tenemos a Noelia Soto Martín, de Monte Alminar Ediciones, es licenciada en Psicología y con habilitación sanitaria. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el tratamiento de adicciones y salud mental, así como intervención con menores en situación de vulnerabilidad. Máster en Psicología Forense, especialista en trastornos de ansiedad y formación continua en violencia de género e intervención con maltratadores. Total, que tienes un currículum totalmente humano. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues aprovechando que os tenemos aquí, vamos a comenzar a hablar del tema de adicciones. Antes de eso, Eduardo, Emma, ¿nos queréis contar un poquito qué hace vuestro departamento en el tema de psicología animal? Es decir, porque hablamos de adicciones, pero vamos a comenzar hablando de animales y las adicciones. Claro que sí. En nuestro departamento, en nuestra área, en la Facultad de Psicología en la Universidad de Málaga, que es al área a la que pertenecemos en mayor, es el área de psicobiología. El grupo de investigación al que pertenecemos pues trabaja sobre todo el estudio, la comprensión de los mecanismos que suceden a nivel cerebral cuando tomamos drogas de abuso. Claro, esto es difícil de estudiar con profundidad en humanos y por tanto lo que hacemos es utilizar modelos animales, principalmente roedores,
rata y ratón de laboratorio para poder intentar comprender qué sucede en nuestro cerebro, qué cambios se producen cuando tomamos drogas de uso. Y luego eso lo aplicáis al humano, evidentemente, y hay similitudes, es decir, en vuestros estudios habéis comprobado que es lo mismo en una rata que en una persona. Bueno, en realidad el cerebro de los mamíferos se parece bastante. Las zonas más diferenciadas son la superficie, la corteza del cerebro, pero de ahí hacia adentro la mayor parte de estructuras cerebrales son bastante similares. Y en concreto, hablando del tema de adicciones, tenemos que pensar en, por ejemplo, las sensaciones de placer. Las sensaciones de placer, pues, son emociones bastante básicas que son comunes, pues, a un roedor, a una de nuestras mascotas o a nosotros mismos. Y por tanto, como las adicciones parten de esas sensaciones placenteras, esas regiones cerebrales que producen placer son básicamente las mismas. Con lo cual es aplicable en bastante proporción a un cerebro humano. Bueno, nosotros hacemos investigación básica, pero esos conocimientos que no solo hacemos nosotros, hacen multitud de grupos de investigación a nivel nacional y a nivel internacional. Esos conocimientos quedan ahí y luego los retoman grupos que hacen investigación aplicada en humanos. Bueno, y hablemos también con Noelia. Noelia, tu actividad está dentro de las adicciones y estamos viendo también que hay muchos otros campos, como por ejemplo menores y demás. Cuéntanos un poco cuál es tu labor, cuál es tu día a día dentro de este mundo de la psicología y las adicciones. Bueno, pues a ver, yo llevo en el campo de las adicciones unos 14 años ya. No solo trabajando con la población adulta, también estoy trabajando y estamos trabajando con jóvenes y trabajamos tanto las adicciones a las drogas como las adicciones comportamentales, que tienen bastante en común, ¿vale? Sobre todo si nos centramos en la parte también de la recompensa cerebral, que es algo que mis compañeros pues ya irán comentando, pero sí que es cierto que cuando hablamos, por ejemplo, de adicción aplicada al humano, no solo tenemos en cuenta toda la parte biológica, es decir, todo el sistema de recompensa que puede tener no solo la droga una vez que las personas la toman, sino también otro tipo de conductas que generan placer, sino que también hay otro tipo de factores que están implicados, como son los factores genéticos, como son los factores sociales y como son los factores psicológicos, ¿no? Que al final, cuando hablamos de adicción a la droga o adicción a otro tipo de comportamientos, hablamos también de una parte muy importante que es los factores psicológicos implicados, ¿no? Entonces, bueno, llevo por suerte trabajando muchos años en esto. Trabajamos también, como comentaba antes, con jóvenes y sobre todo con la novedad o con lo que ahora está muy en los medios, que es la adicción a los videojuegos, otro tipo de adicciones, ¿no? Sobre todo porque desde chiquititos ya, cuando se empiezan a mostrar este tipo de problemas, es mucho más probable que cuando se conviertan en adultos puedan tener un riesgo mayor, ¿no? Bueno, si os parece, ya estamos preparados para hablar de la adicción así. Yo lo primero que me gustaría es que de alguna forma marcáramos la diferencia, que vosotros nos expliquéis, y hago una pregunta, que no sé si la pregunta en sí es correcta, pero ¿se puede separar la adicción a las costumbres? Es decir, puede ser que tú tengas una adicción porque haces cierta cosa, pero también puede ser que la hagas porque estás acostumbrado a hacerla, ¿no? Y no puedes dejar de hacerla porque estás acostumbrado. ¿Existe esa diferencia entre lo que es una adicción y lo que pueda ser un hábito? Claro, ahí tenemos que considerar sobre todo las consecuencias nocivas que puede tener ese hábito. Para ya hablar de adicción, tenemos que tener en cuenta si ese consumo o esa conducta que está realizando la persona se realiza de forma crónica, repetida. Por lo tanto, ¿me estás diciendo que hay adicciones buenas y adicciones malas? No, es que el consumo ya pueda generar cierto deterioro. Y la pregunta es, ¿hay adicciones buenas? No. ¿Puede ser positiva alguna adicción? Si es adicción ya no es bueno. Ajá, para así poder ser palabra, claro. Ya partimos de la base de que la propia palabra adicción es negativa. Vamos a considerar el consumo de droga o la realización de una conducta como un continuo, que puede ir desde algo puntual, algo que se repita un poco más, o algo que ya ocurra de forma recurrente, de forma crónica, en la cual la persona ya empieza a tener un deterioro importante a nivel laboral, a nivel familiar, ya genera problemas sociales,
y aún así, a pesar de todas esas consecuencias negativas, la persona sigue realizando esa conducta. Entonces ahí ya podemos hablar del extremo que nos encontraríamos en la adicción. Esa sería como la diferencia clave de un uso lúdico a un uso ya propiamente porque hay un trastorno, porque hay una adicción en sí. Por lo tanto, es una enfermedad, podríamos decir. Exactamente. ¿Y es consciente el adicto o la adicta a que lo es, o hay adicciones a las que ni tan siquiera es consciente? Pues depende. A veces, es verdad que a veces son conscientes de que hay algo que no va bien o de que se le va de las manos determinados tipos de consumo en determinados momentos, pero no siempre son conscientes. Es decir, hay veces que, por ejemplo, la familia tiene un papel fundamental, que es darle como un golpe de realidad, ¿no? Y decirle, oye, se te está yendo de las manos, cogiendo, por ejemplo, el consumo de alcohol, ¿no? Siguiendo un poco lo que estaba comentando la compañera, es decir, existe un consumo de alcohol. A mí me gusta decirlo controlado, no me gusta decirlo responsable, porque el alcohol sigue siendo una droga, aunque es una droga legal, y sigue teniendo consecuencias negativas en el organismo, aunque no deteriore de una manera muy, muy grande, pero a veces sí que necesitan un golpe de realidad de las personas de alrededor que le digan, oye, es que esto se te está yendo de las manos, o oye, es que esto que al principio era pues guay de fiesta tomando X, ya no es tal, ahora lo estás utilizando en determinados momentos que no son sanos para ti. Y hay otras veces que no, es decir, que la persona viene totalmente consciente de que tiene un problema, que lo quiere solucionar, a lo mejor no sabe hasta qué punto tiene que cambiar, pero sí tiene conciencia de que hay un problema. Entonces nos encontramos, también diferencia mucho los jóvenes de los adultos, ¿no? Pero nos podemos encontrar varios casos. Siguiendo el tema de que es una adicción, yo he oído que para que haya una adicción tiene que haber una sustancia. ¿Eso es así? O una adicción puede ser un hábito también, ¿verdad? Sí. Pero ¿existe marcada o hay quien marca esa diferencia? No, realmente no tiene por qué. Es decir, es verdad que cuando hablamos de adicciones podemos diferenciar entre adicciones a sustancias y adicciones comportamentales. Claro. Las adicciones a sustancias, clásicamente desde el punto de vista histórico, han sido más frecuentes y por tanto llevamos más años conociéndolas y llevan más años siendo estudiadas. Eso no quiere decir que tengamos herramientas terapéuticas fáciles y sencillas para curar ese proceso adictivo, porque ese proceso adictivo, como hablábamos antes, ha generado un hábito, ha generado un automatismo, ha generado un aprendizaje, una memoria que cuesta mucho romper, que cuesta mucho separar. Es decir, que desde ese punto de vista, diferenciando entre adicciones a sustancias y adicciones comportamentales, las dos son perjudiciales, solo que unas están más potenciadas a nivel cerebral desde el punto de vista químico. Es decir, esas sensaciones de placer, esas sensaciones agradables que notamos cuando tomamos drogas de abuso, también nos las produce una caricia, un beso, o cuando practicamos sexo, o cuando jugamos de manera responsable. El problema es diferenciar entre cuando lo hacemos de forma controlada y cuando perdemos el control. Eso la cosa es que quizás dándole un poco un giro a esta pregunta última que te he hecho, claro, a lo mejor jugar a videojuegos, eso evidentemente no es una sustancia, pero sí que hace que tu cerebro produzca una sustancia a la cual te engancha, ¿no? Porque en definitiva es el cerebro el que genera la droga, por decirlo así. Exactamente. Es más, yo te iba a hacer otra pregunta a ti, que es ¿qué es y qué no es una droga? Para que podamos también diferenciar. Bueno. Y si hay drogas, las químicas, por ejemplo, o las propias drogas de nuestro cuerpo, que también en un momento determinado se convierte en un Breaking Bad. Claro, es que al final, para poder hablar de droga, tenemos que tener en mente que es una sustancia química. Una sustancia química que tú puedes ingerir de forma exógena y va directamente al cerebro, a determinados receptores y determinadas regiones del cerebro, que va a ser lo que te produzca esos cambios, ¿no? A nivel más neurobiológico. ¿Qué regiones sobre todo potencian ese sistema de recompensa? Nosotros tenemos unas regiones en el cerebro que producen placer, o sea, cuando se activan, producen placer. Las drogas tienen mucha capacidad de activar este sistema de recompensa, aumentando la dopamina en estas regiones. Claro, hay otras sustancias que pueden activar esta vía, incluso otras conductas, como decía mi compañero, el realizar sexo, realizar cualquier actividad que te guste, activa la vía de refuerzo, es por lo que nos resulta placentera.
pero las drogas tienen muchísima más potencia de activar esta vía. Entonces los efectos que produce a nivel cerebral son mucho más potentes y es por lo que tienen más capacidad de generar adicción, cosas que otras sustancias naturales u otras conductas no producen. Eduardo, ¿por qué es tan difícil desengancharse de una adicción? Es decir, ¿qué tiene la adicción en sí para que tanta gente... Mira, el alcohol, el tabaco, las drogas blandas, las drogas duras, oler gasolina, yo qué sé, porque la gente hace de todo, se puede volver adicto a cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto trabajo dejarlo y es tan fácil el llegar? Cuando a lo mejor, mi pregunta es tanto psicológica como fisiológicamente, ¿no? Principalmente yo destacaría por dos motivos. En primer lugar, es difícil porque esas sustancias químicas hemos dicho que producen cambios a nivel cerebral. En principio son cambios temporales, cambios que se producen a corto plazo, pero luego esos cambios se van consolidando, se van instaurando y van convirtiéndose en cambios duraderos. Es decir, las conexiones de esas neuronas que han sido activadas, esas conexiones se van fortaleciendo. Eso no quiere decir que la droga sea buena, pero en un primer momento sí puede fortalecer algunas conexiones que hacen que se consoliden hábitos de conducta que no son saludables. Por ejemplo, voy a tomarme no sé qué porque tengo que estudiar y tengo que estar despierto, claro. O estoy de marcha y para no cansarme, claro, en un momento dado te da poderes, pero luego te los va a quitar, ¿no? Claro, exacto. Es decir, en un principio estamos ante una situación placentera, pero luego cuando dejamos de tomar esa sustancia la reacción es la opuesta. Claro, de hecho... Hace unos años, ¿vale? Era muy conocido que los médicos, por ejemplo, hacían un uso habitual del consumo de cocaína para mantenerse despiertos en las guardias, ¿no? Eso quiere decir que al final hay un componente que es muy importante, que es lo que nos aporta a nivel psicológico o cómo nos ayuda a gestionar momentos que a lo mejor son más complicados o no nos vemos como personas, porque al final... A ver, todos tenemos momentos muy complicados en la vida, todos tenemos días malos, todos atravesamos crisis y hay veces que no nos vemos preparados con recursos propios para afrontar esas crisis, ¿no? Y es verdad que por ejemplo, el consumo de alcohol es un potente reforzador de bajar los niveles de ansiedad cuando, por ejemplo, estamos muy ansiosos. El consumo de cocaína ayuda a mantener un nivel de alerta en momentos a los que a lo mejor tienes mucho trabajo y necesitas estar más despierto. Evidentemente todo eso es efímero y se va con el tiempo, ¿no? Pero al final es un potente reforzador a nivel psicológico el hecho de introducir algo que te ayuda muchas veces pues, a desconectarte de un sufrimiento también, o a no pensar en algo que te pone triste, o el no sé, o el hacer las cosas sin miedo, ya, ¿no? Podemos además aplicar otro dicho que es todo lo que sube baja, es decir, evidentemente vas a estar muy potente en un momento determinado, pero después se te va a venir el mundo encima, ¿no? Tú que te dedicas precisamente a tratar a personas con esas situaciones, hablas de estrés postraumático, quizás porque uno de los motivos principales para que la gente tome algún tipo de droga es ese, o hay muchos. ¿Cuáles son las causas de las que una persona decide desde cero? Me voy a poner hasta arriba de esto y así no pienso en nada. Es decir, ¿qué te motiva? Porque cualquier persona que tenga dos dedos de luces diría, si yo me tomo esto, caigo por la posibilidad de engancharme, de volverme adicto y eso me va a dar problemas. Pero no, se tiran de cabeza al río la primera vez. Claro, pero porque tampoco funcionamos así. Es decir, él lo que comentaba antes Emma. En un momento determinado tú puedes empezar a utilizar una droga de manera lúdica y tú no te pones a pensar en ese momento, por ejemplo, que tú te vas a volver un adicto o una adicta. No funciona así. Es verdad que hay ciertos momentos, por ejemplo, en los cuales, que además es como muy común, ¿no? Venga, vamos a ahogar las penas en alcohol. Venga, vamos a... que tiene un mal día. Venga, vámonos, tal. Y la gente consume el alcohol o consume otro tipo de drogas sabiendo que eso le va a aportar, ¿vale? Cierto bienestar, pero de primera, es decir, previamente al consumo... Es muy raro muy raro. Yo no he conocido a nadie que en algún momento me haya dicho, no, yo la primera vez que tomé sabía. No, luego. Pero ¿tú crees que la gente no lo sabe? Hay veces que no. Porque yo creo que. Porque no se realmente es verdad que el tema de las drogas creo que es algo que
está como muy en la calle, pero la gente no es consciente del verdadero problema o de las verdaderas consecuencias que eso puede llegar a traer. Claro. Es decir, y respondiendo un poco también a tu pregunta inicial, con un tema de un estrés postraumático, el estrés postraumático es algo a nivel emocional tan intenso que evidentemente puede haber algún tipo de consumo de drogas, pero no es algo que se haga de una manera de decir, bueno, pues voy a consumir. No, que no se piensa, tienes un trauma tremendo y ya está, y no vas a ponerte a analizar lo que te tomas y lo que no te tomas, pero corre ese riesgo. Claro, es que ahí también es muy importante los mecanismos de regulación emocional que tenga la persona. Claro. No todo el mundo que haya vivido experiencias traumáticas tiene por qué desarrollar una adicción, pero si ya partimos de que no tienes estrategias eficaces para regular lo que tú estás sintiendo, y aparte, pues por lo general suelen haber también modelos de aprendizaje, otras personas que tú has visto, como dice la compañera, o que ahogan las penas en alcohol, o un padre que ha tenido también problemas de alcoholismo. Al final, cuando tú no has tenido unos modelos donde te enseñen qué hacer con lo que tú sientes, claro, en cuanto sientes algo y vives una situación que es muy traumática, al final recurres a lo conocido. Aunque... Bueno, hablando de padres, ya que han nombrado padres, hijos y demás a la familia, vamos, si queréis, al siguiente tema. Es decir, yo creo que cualquiera que esté oyendo esto ahora mismo, pues puede estar en varios bandos. Puede estar en el bando yo no conozco a nadie adicto, yo soy un adicto, o tengo un familiar adicto o un amigo adicto. ¿Hay algún síntoma? Digo, ya, esto va el mensaje de cara a las familias, de cara a los compañeros. ¿Hay algún síntoma que pueda servir de indicio para sospechar que una persona puede necesitar nuestra ayuda porque puede ser adicto a alguna sustancia, sobre todo, o a alguna actividad que le merme en definitiva su vida y a la cual sea adicto? ¿Hay algo? A ver, algo en concreto único, no. Hay varias cosas concretas. Sobre todo lo que, siguiendo un poco lo que estaba diciendo, la misma línea de Emma, ¿no? Es decir, la parte de regulación emocional es súper importante. Entonces, cuando tú ves que a lo mejor hay una persona que está pasando un mal momento y está en ese momento teniendo consumos de drogas o realizando otro tipo de conductas, como puede ser, no sé, pues aislamiento, menos comunicación con los demás, estás viendo que tiene una tristeza que le está durando mucho tiempo y que además le está interfiriendo en su vida, las personas que hay alrededor tienen que estar especialmente atentos y ver si eso se debe, o sea, a un tiempo muy concreto o si eso se prolonga en el tiempo, pero no hay una única cosa, es decir, no hay algo que tú digas, esto es adicción. No, es decir, esto es adicción si se dan muchas circunstancias y se puede catalogar como adicción. Que no se llega ahí no quiere decir que no haya un problema, ojo, es decir, si hay una persona que en un momento determinado tiene consumos esporádicos o que está pasando un mal momento y tú estás viendo que está saliendo de borrachera, pues prácticamente todos los días, sí, oye, claro, vamos. Claro, pues las personas de alrededor van a decir, ojo, que te está pasando algo, ¿qué pasa aquí? Pero únicamente algo específico, no. Claro, que incluso ahí cuando los familiares muchas veces intentan ya alertar a la persona de que puede tener un trastorno, yo creo que es difícil de que la persona lo reconozca, y creo que los trastornos de adicción es más probable que acudan a consulta incluso bajo, o sea, sin querer, ¿no? De forma voluntaria, sino por la presión de los familiares, que creo que eso no sucede en otros trastornos. Vamos ahora a hablar precisamente de qué pasa cuando te quieres quitar la adicción. Primero vamos a hablar desde un punto de vista animal, en el que vosotros en vuestros experimentos, pues evidentemente, igual que veis cómo se engancha un animal y cómo se autodosifica la sustancia y demás, también luego estará el proceso de desengancharlo, ¿no? ¿Por qué no nos contáis cómo es este procedimiento? Pues sí, porque es un procedimiento similar a lo que nos sucede en la vida diaria a los humanos y a las personas que sufren un trastorno adictivo, ¿no? Realmente, cuando una persona decide dejar de consumir una sustancia, pues pasa por una fase de abstinencia, ¿no? Es decir, pues no consume la droga durante un tiempo y los síntomas que tiene, curiosamente, son los inversos a los que tiene cuando consumía la droga. Por ejemplo, una persona que consume cocaína, pues en vez de estar excitado, con una alta actividad motora, etcétera, los síntomas son justo los contrarios. Cuando los animales entran en periodo de abstinencia, tenemos varias formas de hacer que se autoadministren la droga. Por ejemplo, una de ellas es dándole una pequeña dosis de la droga. Esto tiene un ejemplo
muy fácil de traducir al humano, es decir, una persona consumidora crónica de alcohol que deja un tiempo de consumir y un día en una fiesta familiar, ¿no?, por la insistencia y la presión social, decide tomar un chupito. Bueno, pues eso puede ser determinante, puede ser un punto de inflexión para que la persona vuelva a retomar el consumo, incluso con más gravedad de lo que lo hacía cuando lo dejó. Otro aspecto importante es el estrés. Sabemos que existe una interacción clara entre las regiones cerebrales que controlan el estrés y las regiones que nos hacen ser adictos. Así es que a más estrés, más posibilidad de recaer, aun cuando lo hayamos dejado durante un tiempo. Y la última circunstancia son los estímulos, los eventos asociados a cuando consumíamos droga. Me explico de forma más sencilla. Por ejemplo, las personas con las que consumíamos, si volvemos a entrar en contacto con nuestro círculo que consumíamos, pues por ejemplo la música que escuchábamos, ¿no?, un estímulo sensorial, o los lugares que frecuentábamos. Si volvemos a ir a esa discoteca o al parque donde consumíamos, lo habitual es que tengamos una sensación intensa de deseo de volver a consumir y por tanto tendremos más probabilidades de recaer, de volver a consumir de nuevo. Es curioso el cerebro, cómo nos la juega. Y hablando ya psicológicamente en personas y sobre todo en tratamientos y demás, ¿cuál es el procedimiento y las recomendaciones que tú harías precisamente a la familia o a las personas más cercanas cuando detectan que efectivamente hay una adicción, o lo detectan o lo están viendo, ¿no? Porque muchas veces decirle, ¿quieres dejar ya de hacer eso? O eso no lo hagas, que es malo, a partir de mañana dejarlo de hacer. Es decir, muy fácil de decir, como el que está deprimido, tú no te deprimas. El deprimido dirá, vale, como tú quieras. ¿Qué es lo que hay que hacer con estas personas que pueden tener una adicción en un momento determinado? A ver, nosotros siempre la recomendación que le damos a las familias es que se pongan como digo yo, como en bloque, ¿no? Es decir, que se sienten el entorno más cercano a la persona que pueda tener el problema o no, ¿no? Porque al final la evaluación llega después, ¿no? Pero cuando detectan o ven que puede haber un posible problema, que el entorno más cercano se sienta a hablar con la persona y no le dé muchas opciones de movimiento. Es decir, oye, somos conscientes de que aquí hay un problema, tienes que buscar ayuda sí o sí, nosotros te apoyamos, pero vamos para adelante, ¿vale? Es un poco presionar en cierta manera para que eso salga. Es verdad que hay veces que eso no funciona, esa es la realidad, porque al final la persona es quien decide si quiere ayuda, la persona es la que elige si quiere ayuda. Y muchas veces a nosotros vienen, hacemos una evaluación, mira, le dices que tiene un problema y la persona no quiere recibir tratamiento. Pero la familia o el alrededor es quien también puede elegir, ¿no? Y es verdad que muchas veces, se toman decisiones drásticas, ¿vale? Cuando la persona está muy mal y la familia se retira, o incluso se plantea divorcio por parte de las parejas, o se plantean retiradas de custodia si las parejas no están juntas. Es decir, se pueden plantear mucha idea, ya no solo con la idea de que la persona en sí acepte que tiene un problema, sino también para una protección propia del entorno, ¿no? Que muchas veces son los que reciben también todas las consecuencias de esto. Hablamos de un tema más actual, los videojuegos. De toda la vida, desde que existen los videojuegos, esto ha evolucionado mucho. Al principio el que estaba todo el día jugando estaba perdiendo el tiempo, luego ha pasado al punto de vista de que, pues a lo mejor puede ser un jugador de eSport y ganar mucho dinero, o a lo mejor se dedica al desarrollo de videojuegos. Quiero decir que el mercado cambia muchísimo, pero desde el principio siempre se ha visto el tema de la adicción. Ya no hablo de los juegos, hablo de los videojuegos en concreto. Realmente hay adictos hasta el punto que le pueda cambiar su vida negativamente personas a los videojuegos. Sí. A ver, sí lo hay. Pero me gustaría también que valoraras un poco en qué momento tú crees que se puede llamar ya adicción, porque claro, hay mucha gente que tiene su hijo o hija y los ve jugando y a lo mejor un par de horas al día se cree que son adictos. O a lo mejor no lo ha pensado y dice, pues ahora resulta que es adicto. O a lo mejor está 12 horas o 20 horas y eso ni lo ven, ¿no? Entonces un poco... Claro, a ver, aquí hay varios factores que influyen. Lo primero, yo pondría un punto importante a raíz de la pandemia,
¿vale? Es decir, la pandemia, que parece que está muy lejos, pero no lo está, fue un antes y un después en cuanto a cómo se utilizaban los videojuegos. Es decir, cuando nosotros jugamos online, yo soy jugadora también de videojuegos, es decir, ¿Adicta puedo hablar, no? Adicta no, Vale. pero soy jugadora, entonces puedo ver también toda esa parte, ¿no? Cuando tú estás jugando online también tienes una interacción online, es decir, hay una parte en la cual no solo es el videojuego o lo que te puede llegar a aportar una recompensa de subir de nivel, sino que además hay una parte que es social, es decir, tú interaccionas. Cuando estábamos en pandemia nos encontrábamos con chicos y chicas en determinadas edades, 13, 14 años, que estaban en época de sociabilizar, es decir, que están en época de estar con sus iguales en la calle, jugando, divirtiéndose, cayéndose, X. Cuando eso se corta, los videojuegos son una pequeña vía de socialización, es decir, puedo hablar con mis amigos, puedo hablar con conocer gente nueva, tenemos el chat, nos ponemos nuestros cascos, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso ha provocado que, lo primero, se haya puesto un poco el foco ahí. Es verdad que a día de hoy hay un foco muy grande, no hay tantos adictos a los videojuegos como a veces parece por el tema de los medios de comunicación. De hecho, ronda entre el 6 y el 8% actualmente, datos según las últimas encuestas. Pero ni una persona adicta a los videojuegos por jugar 3 horas, ni por jugar 2, ni por jugar 4. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en hasta dónde esto está influyendo en mi vida. Es decir, los padres normalmente se alertan con una cosa muy clara, y es: mi hijo o mi hija antes sacaba muy buenas notas, ¿qué está pasando? Porque ahora ha bajado el rendimiento escolar y estoy viendo que está mucho tiempo metido en la habitación jugando. Entonces ya tenemos la primera parte de alerta, ¿vale? Muchas veces vienen, te lo plantean y tú cuando empiezas a indagar empiezas a ver pues que a lo mejor ese chico o esa chica está jugando al videojuego porque ha tenido un problema con un amigo o con la novieta, está sufriendo acoso escolar, está deprimido o deprimida, tiene ansiedad. Es decir, puede haber muchos factores a nivel personal que hagan que la persona sufra un aislamiento y comience a jugar más de la cuenta. Pero no hay un número de horas. No me gusta alertar sobre esto porque el uso... Sí, también depende de la persona, claro, y de su actividad. Es decir, hay varios factores. Lo mismo que hablábamos antes de los otros factores, de ¿hay un único factor? No, hay varios. Es decir, si tú estás viendo que tu hijo o tu hija está jugando, bueno, pues muchas horas o 3, 4 horas, pero está aislado, baja rendimiento escolar, no se relaciona, deja de hacer cosas. Entonces ahí busca ayuda profesional. Si no, no podemos catalogar porque sí. Que pueda haber algún tipo de, a veces no es una adicción, simplemente es un uso problemático y ya está, ¿no? Pero yo no me gusta alertar sobre esto porque los videojuegos han llegado para quedarse, eso no lo vamos a quitar, no es sano, tienen mucho uso a nivel psicológico también. Eso te iba a preguntar, pero precisamente esas dos cosas. Una, por un lado, si tú crees que sería bueno controlar los videojuegos. Yo te voy a poner el ejemplo de China. China no hace mucho, viendo también que se le iba de las manos a los padres poder controlar a los hijos, estableció como una ley, no es como aquí, sino allí se dice esto se hace, bueno, aquí también, pero en fin, a lo que me vengo a referir, una normativa que decía que los niños de determinadas edades para abajo no podían usar más de 1 hora al día o en el fin de semana 3 horas, es decir, los juegos. Claro, los niños no hacen caso, entonces ¿a quién de alguna forma encargó el gobierno chino que controlara eso? A las operadoras, a las propias que dan el servicio. De forma que lo que ha hecho ha sido limitar el tiempo de juego diario y horarios de los jóvenes. ¿Vosotros creéis que esa es una medida correcta? O ya que los padres no pueden porque están trabajando y no pueden estar vigilándolo, o sencillamente no hacen caso y no van a estar toda la noche montando vigilia. Bueno, los padres pueden, o sea, realmente los padres pueden, hay que dar el mensaje de que los padres pueden y deben controlar un uso responsable de la tecnología en los jóvenes. ¿Y cómo la ¿no? controlan si, por ejemplo, están trabajando y...? Bueno, tecnológicamente no me lo vaya a decir porque ya los niños saben más que los padres. Exacto. Pero, por ejemplo, la primera estrategia de control, ¿no? Ahora que hay un gran debate social sobre si los niños, sobre si los adolescentes... sobre todo en secundaria, si deben llevar el uso, el móvil, el teléfono móvil al instituto o no lo deben llevar.
Claro, ahí son los centros los que tienen la potestad para establecer las reglas de lo que se puede y no se puede hacer. Pero realmente no es una herramienta imprescindible durante todo el horario escolar. No estamos diciendo que no se pueda usar para algunas actividades. Es recomendable, ¿no? Porque la tecnología está en nuestro día a día y la necesitamos. Pero luego, por otro lado, no puede ser ni la vía de escape principal ni el recurso social fundamental entre los jóvenes, es decir, durante el horario escolar. Por tanto, creo que se debería poder controlar. Y luego, cuando salimos de ese horario y los padres son responsables de estos jóvenes por la tarde, pues también hay herramientas de control parental que, aunque los estudiantes y los jóvenes saben en algunas ocasiones cómo sortearlas, ¿no? Es importante que estemos encima de ellos, que veamos cómo es su estado de humor, si cambia o si no cambia, como decía Noelia, ver su rendimiento escolar, ver su nivel de sociabilidad, si ha cambiado o no, etcétera. Es decir, nosotros los conocemos mejor que nadie y no podemos tener esa visión de, bueno, es que puede hacer lo que quiere o no tengo estrategias para controlarlo. No, ahí siempre tenemos que dar como psicólogos un mensaje positivo de que los padres tenemos y debemos ejercer nuestra responsabilidad en hacer un buen uso. Claro, para eso tenemos que predicar con el ejemplo y esto no siempre es sencillo. Sí, sí. Claro, a ver, yo añadiendo un poco lo que está diciendo Eduardo, ¿no? O sea, al final los padres son los que tienen, yo siempre les digo que los padres son los que tienen el poder. A mí me gusta hacer siempre críticas constructivas, ¿no? Pero al final es verdad que muchas veces se ha mal utilizado el uso de algunos dispositivos cuando no quería que mi hijo o mi hija diera mucha la tabarra, cuando quiero que esté tranquilo, cuando quiero que pues eso, que deje de decirme cosas. Lo utilizamos como herramienta. Claro, entonces, claro, cuando de hecho con los padres se trabaja muchísimo. Cuando hablamos de trabajo con adolescentes, con quien más se trabaja es con los padres, precisamente para reforzar lo que está diciendo Eduardo, ¿no? La forma en que tienen de educar. Es decir, tú tienes tu casa, tú tienes tus normas y las normas tienen que estar claras y tú tienes que fomentar una comunicación con tus hijos. Y si en un momento determinado llegas cansado o cansada del trabajo y lo que te apetece es tirarte en el sofá y no te apetece hablar con tu hijo o con tu hija de cómo le ha ido el día y tu hijo está 2 horas con un ordenador o 2 horas con un videojuego, tenemos un problema. Es decir, yo creo que ahí los padres, lo de predicar con el ejemplo, tienen que tenerlo claro, ¿no? Que es decir, que ellos sí tienen herramientas para afrontar esto. Yo te iba a hacer otra pregunta, también podéis contestar vosotros. Yo no sé, yo tengo niños pequeños también, aparte de mayores. Entonces, digamos, de 4 años, os podéis imaginar en el momento en el que está, en el que tienes que ver cómo lo entretienes y cómo no lo entretienes. Entonces, también lo pregunto por mí. Mi hijo de 4 años maneja tablet, maneja teléfono, maneja ordenadores, maneja teclado de música, maneja todo. Yo lo que estoy haciendo, mi mujer también, es diversificar. Es decir, yo no tengo tiempo para estar jugando todo el día con él. Pero sí que lo mismo, le he dejado que tenga un teclado de música, una tablet, un ordenador para él, le enseño a manejar el Word. Y con 4 años sabe manejarlo, me digo, escribe, sabe perfectamente usar los móviles, sabe cambiarle las pilas a los cacharros. Es decir, lo que estoy intentando es diversificar la actividad, aunque todas sean frikis, ¿vale? Porque muchas veces asociamos ese enganche a la tecnología o a los vídeos, a los videojuegos, como frikis de la tecnología o adictos a la tecnología. Sí, en este caso también es tecnología en definitiva, pero es variado. ¿Eso es correcto? Bueno, creo que también hay que potenciar en los niños, ¿no? Tener en cuenta, bueno, volviendo a un punto de vista más biológico, más cerebral, los niños pequeñitos, incluso los adolescentes, las estructuras que se encargan de un control racional, de un control lógico, aún no están desarrollados, incluso terminan de desarrollarse a los 30 años. Entonces, nosotros como adultos somos los que tenemos que tener en cuenta que el cerebro de mi hijo no está desarrollado y que lo que haga ahora mismo le puede condicionar luego conforme vaya creciendo. Por eso le varío todo, es decir, no lo quiero... Claro, también es importante con un niño tan pequeñito que tenga otras actividades que sean más exploratorias, más imaginativas, que no se le dé todo hecho. Al final la tecnología te lo da todo hecho.
y no deja mucho pie a la imaginación. Y los niños tan pequeños tienen que potenciar también el desarrollo de otras estructuras cerebrales que quizás con la tecnología nos falta, ¿no? Entonces, bueno, está bien que le dividan, ¿no?, las actividades que hace, pero luego hace más cosas. Le encanta construir con Lego, le encanta escribir, le encanta la vida social, la vida ir a los parques, cosas, al aire libre. Aunque la pregunta la he hecho por mí, pero sí que lo hago con respecto a muchos padres que tienen niños pequeños. La tecnología está en todos lados y muchas veces pues vas a comer con el niño, y hablamos de niños pequeñitos, ¿no? Y le da el móvil para que se calle. El otro día fuimos a almorzar unos amigos juntos y cuando acabamos dicen, me ha sorprendido que tu hijo no le hayáis dado el móvil para que te entretenga, es decir, para nada. Entonces el consejo que vosotros podéis dar a esas personas que tienen niños pequeños o no tan pequeños con respecto a cómo entretenerlos, no es que no utilicen la tecnología, sino que la combinen con otras actividades, vamos a llamarlas más analógicas, ¿no? Claro, también tú cuando haces planes, si tienes niños pequeños, tienes que intentar buscar un plan que sea afín, ¿no? A lo mejor pensar en ir a algún sitio que tenga un parquecito al lado, un parque de bola, donde se puedan distraer, más que intentar distraerlos con la tecnología, ¿no? Porque se ha normalizado tanto el uso de móviles que, bueno, llegados los 10 años, que niños no tienen un móvil. Y yo creo que eso, ahí los padres sí que pueden tener ese control de esperar un poquito más, ¿no?, a que el niño tenga esa clase de dispositivos, porque no pueden controlar de forma racional. Por más que tú le expliques, el cerebro no les da, no lo tienen desarrollado aún. Bueno, también otro día creo que a lo mejor podríamos hacer alguno de cómo se desarrollan los cerebros de los menores, porque es muy curioso, y cómo se puede condicionar también, porque también hay personas, por ejemplo, hablando del tema de adicción y cerrando ya con esto, más adictas o menos adictas, que tienen más facilidad a las adicciones que otras, que creo que ese es un tema que estaría interesante poder tratar en otra ocasión, si os parece. Bueno, nosotros hemos llegado al final de esta primera parte de Hablando se entiende la ciencia. Muchísimas gracias, Emma, muchísimas gracias, Noelia, muchísimas gracias, Eduardo, por estar aquí en Hablando se entiende la ciencia. Ya de camino recuerdo que pueden oír los demás episodios que ya hemos hecho, este es el 5º, y los pueden oír en las plataformas de, por ejemplo, Apple Podcast, en Google, ahora en YouTube Music, en eBooks, Spotify y demás. También recordarles que es una iniciativa, Hablando se entiende la ciencia, del Plan Humadivulga, coordinado por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Divulgación Científica de la UMA, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Muchísimas gracias y espero que pronto volvamos a tener otra conversación sobre adicciones, porque esto da para muchísimo más. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y llega el momento de la segunda parte y última de Hablando se entiende la ciencia. Como saben, siempre dedicamos un ratito a hablar de algún libro publicado por UMA Editorial. Hoy vamos a hablar de un tema tan importante como puede ser pues el cambio climático y la peligrosidad frente a la erosión hídrica, en concreto de la cuenca del río Guadalmedina. Les recuerdo que Hablando se entiende la ciencia es un podcast incluido en la red UMA Divulgación Podcast, sello que aloja programas de divulgación científica producidos por la Universidad de Málaga, y de muchos tipos y de muchas índoles, con lo cual les recomiendo que pasen por la web de UMA Divulga y oigan no solo Hablando de la ciencia, también otros podcasts que, como digo, son muy interesantes. También pueden oírlos a través de las distintas plataformas de podcast, como por ejemplo iVoox, Spotify, Apple Podcast y ahora en YouTube Music. Y por supuesto, esta es una iniciativa en el Plan UMA Divulga, coordinado por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Divulgación Científica de la UMA, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Y ya vamos directamente a hablar del libro La cuenca del río Guadalmedina, peligrosidad frente a la erosión hídrica. Y vamos a hablar con sus autores. Tenemos aquí a los dos, a José Antonio Sillero Medina y a José Damián Ruiz Sinoga. El doctor José Damián Ruiz Sinoga, bienvenido a Hablando se entiende la ciencia. Hola, bien hallado, gracias. Catedrático de la Universidad de Málaga, geógrafo, vicerrector de Coordinación y Planificación de la Universidad de Málaga, del 94 al 98, presidente de la Junta Rectora del Parque Nacional de Sierra de las Nieves del 98 al 2001, académico de número de la Academia Malagueña de la Ciencia,
de la que es coordinador de la sección del Territorio y Medio Ambiente y director del Instituto Universitario de Hábitats, Territorio y Digitalización de la Universidad de Málaga, y más cosas. Muy metido en el tema, por lo que veo, ¿no? Lo que es tener ya una cierta edad, que se dice. Te da tiempo a haber hecho muchas cosas, ¿no? Ha dado tiempo a hacer cosas, sí. Sí, hombre, porque ya con nuestra edad, eres un poquito más mayor que yo, pero con nuestra edad tener un currículo extenso está bien. Pero no sería lo mismo en el caso de José Antonio Silleros. Hola, José Antonio. Hola, buenos días. Porque este es mucho más joven, muchísimo más joven. No llega ni a los 30, ¿no? No, en 29 todavía, sí. Bueno, pues el tío, aunque tenga 29 años, estudió grado en Geografía y Gestión del Territorio en la Universidad de Málaga. Ha realizado 2 másteres, máster en Análisis y Gestión Territorial, Planificación, Gobernanza y Liderazgo Territorial, especialidad en Estrategias para la Gobernanza y el Liderazgo Territorial por la Universidad de Granada, máster de Formación del Profesorado, muchas más cosas. Y además, paralelamente, ha iniciado su carrera investigadora en el Laboratorio de Geomorfología y Suelo del Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga, donde realizaste el doctorado en el marco del programa de doctorado de Ciudad, Territorio y Planificación Sostenible, y encima cum laude. O sea que es más joven que nosotros, pero oye, va encaminado, ¿no? Está aprendido que se dice. Va buen camino. Bueno, la perspectiva, por lo tanto, de este libro, que estudia la cuenca del río Guadalmedina y precisamente ese peligro que el cambio climático puede hacer, no solo en el clima en sí, sino también en el suelo, ¿no? Puede modificar muchísimos factores en el suelo y demás. Perspectiva de 2 generaciones diferentes que me gustaría que me explicarais. Es decir, vosotros habéis metido en hacer un libro que habla de la cuenca del río Guadalmedina y estáis destacando una serie de factores de riesgo que a lo mejor mucha gente no es consciente. ¿Por qué no nos contáis cuál es el objetivo de este libro? A ver, en primer lugar, se trata de un libro colaborativo, ¿no? Es decir, que no está hecho o realizado por nosotros, sino que está coordinado por nosotros. Es decir, han intervenido otras personas, otros investigadores del Laboratorio de Geomorfología y Suelos, que forma parte del Instituto de Hábitats, Territorio y Digitalización de la UMA, un instituto universitario, ¿no? Eso es lo primero. Claro, a partir de ahí, el motivo fue el siguiente. El Guadalmedina es un río que siempre ha sido muy problemático en Málaga. Muy problemático pues porque aparentemente no existe, ¿no? Hasta que un día determinado, cada X años, aparece y saca su documentación, como dice el refrán, ¿no? Los ríos llevan su escritura debajo del brazo y inunda pues la parte que le viene bien, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un río que está regulado, ¿no? Tiene una presa de regulación, que es la presa del Limonero, ¿no? Que es pequeñita, una presa de 25 hectómetros cúbicos, nada comparable con la Viñuela, nada comparable con otras presas, pero que es una presa que de alguna forma está ejerciendo de garantía de que no haya problemas después agua abajo. A pesar de eso, agua abajo de la presa hay una serie de pequeños arroyos que no están regulados, ¿no? Y nosotros ya hace tiempo teníamos mucha información relativa sobre todo al suelo, porque nuestro tema fundamentalmente es el suelo, ¿no? Y un momento determinado, también como resultado de una metodología que aplicó José Antonio en su tesis, hace ya 4 años o 5 años, ¿no? Pues decidimos trabajar también el Guadalmedina por un motivo, y es porque las presas tienen un periodo de vigencia. Entonces, claro, sospechábamos que un río que cada vez que lo vemos por Málaga con un cierto caudal lleva más bien un color marrón, pues eso son toneladas y toneladas de suelo. Claro, y si lo vemos por Málaga marrón, quiere decir que en la parte de aguas arriba de la presa pues debe ser todavía más marrón, ¿no? Entonces decidimos abordar el estudio desde distintas perspectivas de esa vulnerabilidad, de los riesgos, de la peligrosidad del río, especialmente aguas arriba, pero también agua abajo de la Entonces, presa del el título, Limonero. aunque sea peligrosidad frente a la erosión hídrica, lo de peligrosidad no es clickbait, ni mucho menos, ¿no? Es decir, que realmente... Hemos analizado la peligrosidad, el riesgo y la vulnerabilidad que tiene el río y que tiene, y especialmente, tanto aguas arriba como aguas abajo. Y tiene, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero empezar un poco diciendo que esto del suelo no es cosa solamente nuestra, sino que ya desde la ONU y del Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 tan famosos, ya incluyen muchos de los retos y de las metas
con esta perspectiva de conservación del suelo como uno de los elementos fundamentales a considerar en los próximos años. Por dar algunos datos, el 75% de la superficie de la provincia de Málaga está en un riesgo alto de desertificación. Anualmente se pierden en Europa más de 7 millones de toneladas de carbono, especialmente en la zona mediterránea. Y que este tema de la conservación del suelo, de la degradación, de la erosión, esta problemática, no es solamente nuestra, sino que viene ya abordada, aunque peque muchas veces de desconocida, por parte de los organismos internacionales. Y ese también era un poco el incentivo que tuvimos a la hora de abordar este estudio a escala local, a lo que nos atañe a nosotros, aquí en la zona cercana a la ciudad de Málaga, que también hay que decirlo, que más de 500.000 de personas viven justo debajo del río Guadalmedina y por lo tanto pues el riesgo de los procesos de erosión, de pérdida de suelo y todo lo que conlleva, de servicios ecosistémicos, también un término muy acuñado últimamente, pues evidentemente también intervino para que nosotros eligiéramos este estudio. Creo que se está volviendo el tema bastante interesante. ¿Dónde se puede conseguir el libro? ¿En la web de Humadivulga, supongo? Bueno, sí, supongo que la web de Humadivulga y no sé si en alguna librería. Sí, y en Uma Editorial, seguramente, que es www.umaeditorial.uma.es, la forma más rápida. Así es. Bueno, entonces, en definitiva, esto es un aviso a navegantes, ¿no? Es decir, ojo, tenemos que controlar qué está ocurriendo con el suelo, en definitiva. Tanto del río o... Sí. En muchas cosas. En primer lugar, es un aviso a navegantes en el sentido de decir, ojo, que aunque la presa esté construida y esté plenamente operativa, que sepan que todos los años, cada vez que se produce un evento, se están sedimentando en el pie de la presa un montón de toneladas de suelo, ¿vale? Con lo cual, la capacidad real de la presa se está reduciendo. Eso es lo primero. Y lo segundo, para comprobar eso, hemos trabajado agua abajo de la presa y hemos dicho, ojo, que en los distintos eventos, porque se están utilizando, como bien ha dicho José Antonio, la problemática no es local, es una problemática a nivel mundial, ¿no? Y hemos utilizado una serie de parámetros que se utilizan a nivel general, pero después lo hemos adaptado a las condiciones nuestras, porque realmente cuando a nivel mundial o a nivel internacional se habla de la erosión en toneladas por hectárea y año, en nuestro caso no nos vale, porque en nuestro caso lo que realmente nos vale es la erosión por evento. Es decir, un evento de lluvia tiene que haber capacidad de movilización de un montón de toneladas de suelo y ya no vuelve a llover hasta dentro de 6, 7, 8, 10 meses, ¿no? Con lo cual a lo mejor ese factor anual estaría encubriendo de alguna forma un proceso que realmente tiene un carácter eventual pero muy intenso, ¿no? Entonces nos interesaba marcar esa doble perspectiva, el aguas arriba y aguas abajo, aguas arriba en tarquinación de la presa y agua abajo, y por tanto en tarquinación y reducción de la vida útil de la presa, y agua abajo, riesgo de toda una población, como bien ha planteado, de más de 500.000 habitantes. ¿Podéis cuantificar ese riesgo? Es decir, ¿en qué situación estamos ahora? Si pudiera medir de alguna manera, o si lo habéis medido. Bueno, se puede medir, es decir, de hecho se ha medido, la cantidad de suelo que se ha ido movilizando en toneladas por cada uno de los eventos más grandes de los últimos 10 años, me parece, ¿no? Y aparecían cantidades bastante importantes, ¿no? Es decir, que en toneladas, ¿no? Es decir, que un evento que se produce... Que no es broma, vamos. No, el Arroyo de Mendel, y claro, pero no es broma, y por otra parte... lo hemos visto, es decir, hemos visto el Guadalmedina después de una lluvia más o menos intensa, que llevando el agua que se producía aguas abajo de la presa, te lleva un color marrón, ¿no? Eso quiere decir toneladas y toneladas de suelo que se están movilizados hacia el mar, ¿no? Con lo cual, de cara a toda esta serie de planteamientos que se están produciendo continuamente en la ciudad de Málaga en qué hacer con el Guadalmedina, es una cuestión muy importante a tener en cuenta. Es decir, ¿qué hacer con el Guadalmedina? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es salvaguardar los riesgos, ¿eh? Y evitar los riesgos. Algo que además creo que está explicado en el propio libro. Efectivamente. O sea, que para todo el que esté oyendo esto y diga, oye, pues yo no sabía que la situación estaba tan crítica, porque podríamos decirle casi que crítica, ¿no? Bueno, es una situación natural. Sí, pero si no se controla, se puede decir que en el área mediterránea, es decir, no está sucediendo aquí nada nuevo ni nada diferente de lo que sucede en cualquier otra rambla. El Guadalmedina es una rambla, de lo que sucede en cualquier otra rambla del Mediterráneo. Es decir, una rambla es un río esporádico, que
realmente actúa transportando agua justo cuando llueve, como respuesta inmediata a la precipitación, pero a los 4 o 5 días después de la lluvia deja de transportar agua. Todo eso está explicando en el libro, como decía, y también cómo mitigarlo. Todo eso está explicado. Y es lo que hay que hacer y demás. Y vuelvo a repetir que este libro está disponible en la web de umaeditorial.uma.es y también pues seguramente en algunas librerías y demás. Y bueno, entonces al final este libro lo que hace es un estudio, explica cómo habéis estudiado toda esta situación del río Guadalmedina, el por qué se causa, que también es importante, cómo afecta el cambio climático a ello y también evidentemente cómo mitigar y cómo controlar esta situación. ¿A quién va dirigido el libro realmente? Es decir, para el público normal, vamos a llamarlo normal, que no sean personas que se dedican a la investigación, o a cualquiera, o a los profesionales. Yo creo que es de amplio espectro, ¿no? Por muchos motivos. Primero, va dirigido al gestor, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque estamos facilitando muchísima información cartográfica, muchísimo mapa, en donde no estamos diciendo que existe un proceso mayor o menor, sino dónde existe el proceso, dónde está localizado. Sí, porque además quiero hacer hincapié que hay cartografía de detalle a nivel incluso parcelario, de qué parcelas son las que tienen los mayores porcentajes de erosión, las mayores tasas de emisión de sedimentos, que está a nivel de parcela, vamos, que tiene un detalle magnífico. Bueno, pues creo que ha sido muy interesante. La verdad que se me ha hecho muy corto. Yo seguiría hablando del tema, pero para eso está el libro también, ¿no? Claro. Es decir, si reventamos el libro aquí, luego ya para qué lo voy a comprar. Claro. Muy bien. Bueno, pues daros las gracias tanto a José Damián como a José Antonio y al resto de vuestro equipo que ha participado en la elaboración de este libro. Que bueno, que recomiendo desde luego a todos aquellos, como bien ha dicho José Damián, gestores, para que se pongan las pilas y vean la situación actual y lo que se puede hacer para evitar males mayores. Y nada, desearos muchísima suerte y que vendáis muchísimos libros, que al final es para eso, ¿no? Que lo venda la UMA. Venga, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias y de nuevo acabamos aquí hablando Se entiende la ciencia, y les recuerdo que si quieren oír o compartir este podcast, simplemente si se van a las plataformas de podcast más habituales como iVoox, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, que ahora creo que está dentro de YouTube Music, pues lo pueden hacer. Y dar las gracias de nuevo a la Universidad de Málaga, al Servicio de Publicación y Divulgación Científica de la UMA, al Divulgación Científica, el Vicerrectorado de Investigación y Divulgación Científica de la UMA, que es que ha cambiado el nombre este año, a la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología y a la red UMA Podcast. Así que nos oímos en el próximo programa. La red Podcast UMA Divulga es una iniciativa coordinada por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga, con la colaboración de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología.